Desde tiempos inmemoriales, ciertos textos han sido relegados a las sombras, escondidos de la mirada inquisitiva de la humanidad. Entre ellos se encuentra el enigmático Libro Perdido de Adán y Eva, un manuscrito que desafía las versiones oficiales de la historia sagrada y cuya existencia misma ha sido objeto de censura. Pero, ¿qué contiene este texto prohibido que provocó su exclusión de las escrituras canónicas? Sus páginas susurran relatos olvidados sobre el destino de la primera humanidad, ocultando verdades que podrían alterar la comprensión de nuestro origen. La sabiduría ancestral inscrita en sus líneas es un mapa que nos conduce a los misterios ocultos de la espiritualidad, revelando fragmentos de una iluminación espiritual que fue arrebatada a la humanidad. Según relatos apócrifos, este manuscrito narra los eventos posteriores a la expulsión del Edén con un nivel de detalle perturbador. Aquí no se presenta a Adán y Eva como simples transgresores, sino como almas atrapadas en un proceso de alquimia interior, una transformación impuesta por fuerzas superiores. Se habla de su lucha por recuperar la conexión con lo divino, de las pruebas a las que fueron sometidos y de la persistente influencia de entidades que buscaban desviar su sendero. Pero lo más inquietante es que este texto también describe un conocimiento secreto, un código perdido que podría restaurar el vínculo roto entre el ser humano y la energía cósmica primordial. Porque este relato fue borrado de la memoria colectiva. Existen muchas teorías. Algunos estudiosos del esoterismo sugieren que su contenido desafiaba la estructura dogmática establecida, ofreciendo una visión distinta del propósito humano. Otros afirman que este libro contenía claves de una espiritualidad que otorgaba poder y autonomía a quienes lo comprendían, un conocimiento que las instituciones religiosas de la época no podían permitir que se divulgara. Entre sus páginas se habla de textos prohibidos que solo podían ser leídos por iniciados, aquellos capaces de descifrar la simbología oculta en sus palabras. Este manuscrito, más que una historia, es un portal a una realidad alternativa, donde el Edén no es solo un paraíso terrenal perdido, sino un estado de conciencia superior. Pero el libro perdido de Adán y Eva no solo plantea preguntas sobre la caída del hombre, también sugiere una posibilidad inquietante: que la humanidad actual sigue atrapada en ese exilio, desconectada de su verdadera esencia. La expulsión del Edén podría haber sido más que un castigo, podría haber sido el inicio de una era de olvido, donde la espiritualidad auténtica fue reemplazada por estructuras artificiales de creencias limitantes. Si esto es cierto, ¿significa que existe una forma de regresar? ¿Podría la alquimia interior redimirnos y restaurar la conexión con la fuente divina? Este enigma nos conduce a una reflexión profunda. Si la historia oficial es incompleta, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas? La sabiduría ancestral contenida en estos textos prohibidos nos invita a cuestionar nuestras certezas y a abrirnos a un conocimiento más vasto. Y así nos preparamos para descender aún más en los misterios ocultos del exilio de Adán y Eva. Porque lo que viene a continuación podría transformar para siempre nuestra comprensión de la existencia misma, la expulsión del Edén, más que un castigo físico. El relato tradicional nos enseña que Adán y Eva fueron castigados por su desobediencia, expulsados del Edén y condenados a una vida de sufrimiento terrenal. Sin embargo, el libro perdido de Adán y Eva revela una verdad mucho más profunda y enigmática. La caída no fue solo física, sino una desconexión espiritual irreversible. En este texto prohibido se describe cómo, al abandonar el Edén,
La primera pareja humana sufrió una transformación que los apartó de la energía cósmica primordial, encerrándolos en una existencia densa y material. Ya no eran seres de luz, sino entidades atrapadas en una espiral de dolor y olvido. El Edén, según este manuscrito, no era únicamente un jardín terrenal, sino un estado de conciencia elevado en el que Adán y Eva vivían en comunión con lo divino. Al ser desterrados, cayeron en un mundo regido por las leyes del tiempo, el sufrimiento y la muerte. La pérdida de la iluminación espiritual los sumió en una existencia de incertidumbre, donde la sabiduría ancestral quedaba fuera de su alcance. En esta nueva realidad, sus cuerpos se volvieron pesados, su percepción se limitó y su capacidad de acceder a los misterios ocultos se desvaneció. Era como si hubieran sido sellados dentro de una prisión invisible. Pero el castigo no terminaba allí. Según el libro, Satanás no cesó en su empeño de destruir a la humanidad. Al contrario, aprovechó la vulnerabilidad de Adán y Eva para continuar sembrando la confusión y el engaño. En varias ocasiones, el adversario se les presentó con promesas de poder y conocimiento, tentando sus almas para alejarlos aún más de la verdad. Se dice que estas pruebas formaban parte de un proceso de alquimia interior que los condenaba a una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Cada elección errónea los hundía más en el abismo de la ignorancia, alejándolos del sendero hacia la redención. Uno de los pasajes más inquietantes del libro sugiere que la humanidad actual sigue repitiendo este ciclo, atrapada en un exilio que va más allá del plano físico. Nuestra sociedad moderna, con sus distracciones y creencias limitantes, nos mantiene desconectados de la verdadera esencia del ser. ¿Acaso seguimos pagando el precio del pecado original? ¿O simplemente hemos olvidado cómo regresar al estado edénico? La respuesta a este misterio podría hallarse en los textos prohibidos que han sido ocultados a lo largo de la historia. El libro perdido de Adán y Eva nos plantea un dilema fundamental. Si la caída fue el resultado de un velo impuesto sobre la conciencia humana, entonces la clave para la redención yace en descorrer ese velo. Si logramos recuperar la conexión con la energía cósmica primordial, ¿sería posible regresar al Edén? Este enigma nos lleva a la siguiente revelación. Quizás el Edén nunca fue un lugar físico, sino un estado del alma que aún podemos alcanzar. Desde tiempos inmemoriales, ciertos textos han sido relegados a las sombras, escondidos de la mirada inquisitiva de la humanidad. Entre ellos se encuentra el enigmático Libro Perdido de Adán y Eva, un manuscrito que desafía las versiones oficiales de la historia sagrada y cuya existencia misma ha sido objeto de censura. Pero, ¿qué contiene este texto prohibido que provocó su exclusión de las escrituras canónicas? Sus páginas susurran relatos olvidados sobre el destino de la primera humanidad, ocultando verdades que podrían alterar la comprensión de nuestro origen. La sabiduría ancestral inscrita en sus líneas es un mapa que nos conduce a los misterios ocultos de la espiritualidad, revelando fragmentos de una iluminación espiritual que fue arrebatada a la humanidad. Según relatos apócrifos, este manuscrito narra los eventos posteriores a la expulsión del Edén con un nivel de detalle perturbador. Aquí no se presenta a Adán y Eva como simples transgresores, sino como almas atrapadas en un proceso de alquimia interior, una transformación impuesta por fuerzas superiores. Se habla de su lucha por recuperar la conexión con lo divino, de las pruebas a las que fueron sometidos y de la persistente influencia de entidades que buscaban desviar su sendero. Pero lo más inquietante es que este texto también describe un conocimiento secreto,
un código perdido que podría restaurar el vínculo roto entre el ser humano y la energía cósmica primordial. ¿Por qué este relato fue borrado de la memoria colectiva? Existen muchas teorías. Algunos estudiosos del esoterismo sugieren que su contenido desafiaba la estructura dogmática establecida, ofreciendo una visión distinta del propósito humano. Otros afirman que este libro contenía claves de una espiritualidad que otorgaba poder y autonomía a quienes lo comprendían. Un conocimiento que las instituciones religiosas de la época no podían permitir que se divulgara. Entre sus páginas se habla de textos prohibidos que solo podían ser leídos por iniciados, aquellos capaces de descifrar la simbología oculta en sus palabras. Este manuscrito, más que una historia, es un portal a una realidad alternativa, donde el Edén no es solo un paraíso terrenal perdido, sino un estado de conciencia superior. Pero el libro perdido de Adán y Eva no solo plantea preguntas sobre la caída del hombre, también sugiere una posibilidad inquietante: que la humanidad actual sigue atrapada en ese exilio, desconectada de su verdadera esencia. La expulsión del Edén podría haber sido más que un castigo, podría haber sido el inicio de una era de olvido, donde la espiritualidad auténtica fue reemplazada por estructuras artificiales de creencias limitantes. Si esto es cierto, ¿significa que existe una forma de regresar? ¿Podría la alquimia interior redimirnos y restaurar la conexión con la fuente divina? Este enigma nos conduce a una reflexión profunda. Si la historia oficial es incompleta, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas? La sabiduría ancestral, contenida en estos textos prohibidos, nos invita a cuestionar nuestras certezas y a abrirnos a un conocimiento más vasto. Y así nos preparamos para descender aún más en los misterios ocultos del exilio de Adán y Eva. Porque lo que viene a continuación podría transformar para siempre nuestra comprensión de la existencia misma, la expulsión del Edén, más que un castigo físico. El relato tradicional nos enseña que Adán y Eva fueron castigados por su desobediencia, expulsados del Edén y condenados a una vida de sufrimiento terrenal. Sin embargo, el libro perdido de Adán y Eva revela una verdad mucho más profunda y enigmática. La caída no fue solo física, sino una desconexión espiritual irreversible. En este texto prohibido se describe cómo, al abandonar el Edén, la primera pareja humana sufrió una transformación que los apartó de la energía cósmica primordial, encerrándolos en una existencia densa y material. Ya no eran seres de luz, sino entidades atrapadas en una espiral de dolor y olvido. El Edén, según este manuscrito, no era únicamente un jardín terrenal, sino un estado de conciencia elevado en el que Adán y Eva vivían en comunión con lo divino. Al ser desterrados, cayeron en un mundo regido por las leyes del tiempo, el sufrimiento y la muerte. La pérdida de la iluminación espiritual los sumió en una existencia de incertidumbre, donde la sabiduría ancestral quedaba fuera de su alcance. En esta nueva realidad, sus cuerpos se volvieron pesados, su percepción se limitó y su capacidad de acceder a los misterios ocultos se desvaneció. Era como si hubieran sido sellados dentro de una prisión invisible, pero el castigo no terminaba allí. Según el libro, Satanás no cesó en su empeño de destruir a la humanidad. Al contrario, aprovechó la vulnerabilidad de Adán y Eva para continuar sembrando la confusión y el engaño. En varias ocasiones, el adversario se les presentó con promesas de poder y conocimiento, tentando sus almas para alejarlos aún más de la verdad. Se dice que estas pruebas formaban parte de un proceso de alquimia interior que los condenaba a una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Cada elección errónea los hundía más en el abismo de la ignorancia, alejándolos del sendero hacia la redención. El Edén
un lugar o un estado de conciencia. Si el Edén no era solo un jardín terrenal, sino un estado del ser, entonces la expulsión no fue meramente física, sino una caída en la vibración del alma. En este punto, el libro perdido de Adán y Eva sugiere que el ser humano aún lleva dentro de sí la posibilidad de regresar a ese estado original de unidad con lo divino. Pero para lograrlo, debe atravesar un sendero de iluminación espiritual, un proceso de despertar que desafía las ilusiones impuestas por la existencia material. Los sabios de la antigüedad hablaban de un conocimiento oculto, una clave perdida, entre los textos prohibidos que revelaba la forma de restaurar la conexión con la energía cósmica. Este saber se encuentra disperso en antiguas tradiciones místicas, en la alquimia interior y en los rituales de transmutación del alma. Si Adán y Eva fueron los primeros en caer, ¿podría la humanidad actual encontrar el camino de regreso? Quizás la clave esté en comprender que el Edén nunca fue un lugar físico, sino un estado de conciencia que aún podemos alcanzar. Pero, para ello, primero debemos reconocer las cadenas invisibles que nos atan a la ilusión de la separación. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión: ¿existen aún rastros de este conocimiento en el mundo moderno? ¿Podría haber fragmentos de sabiduría ancestral escondidos en textos prohibidos, esperando ser descubiertos? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Introducción: un relato prohibido. ¿Qué secretos se esconden en los textos que fueron eliminados de la historia oficial? ¿Por qué ciertos manuscritos, como el libro perdido de Adán y Eva, fueron apartados del conocimiento común y condenados al olvido? Hoy nos sumergiremos en un relato prohibido, en una historia que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el origen de la humanidad y la naturaleza del Edén. Este no es solo un relato alternativo, es una clave para desentrañar los misterios ocultos de nuestra propia existencia. Desde tiempos inmemoriales, los guardianes del saber han custodiado ciertos textos prohibidos, aquellos que revelan verdades capaces de transformar nuestra percepción de la realidad. Este manuscrito apócrifo nos ofrece una visión diferente sobre lo que realmente ocurrió tras la expulsión del Edén, pero lo más inquietante es que su contenido nos obliga a replantearnos una cuestión fundamental. ¿El Edén fue un paraíso físico o una dimensión de conciencia perdida? ¿Y si la verdadera caída de la humanidad no fue de un jardín terrenal, sino de un estado de iluminación espiritual? A lo largo de este viaje exploraremos pasajes que han sido deliberadamente ocultados, reconstruyendo un conocimiento que se remonta a la sabiduría ancestral de civilizaciones olvidadas. Seguiremos las huellas de los primeros humanos tras su destierro, comprendiendo cómo se convirtieron en seres densos, atrapados en la prisión de la materia, y cómo fuerzas ocultas continuaron guiando o desviando su destino. En este camino, descifraremos los símbolos de una alquimia interior que nos conecta con la esencia de lo divino, revelando que la separación del Edén pudo haber sido un velo impuesto sobre nuestra percepción. Si lo que nos han contado está incompleto, ¿qué más podría estar oculto? Existe un conocimiento olvidado que aún podría restaurar nuestra conexión con la energía cósmica. Este es un relato que no solo revela, sino que también cuestiona. Te invito a adentrarte en este misterio conmigo, a desafiar las verdades establecidas y a abrir tu mente a una realidad que pocos han osado explorar. Si estás listo para descubrir lo que nunca te contaron, acompáñame en esta travesía. Pero, cuidado, una vez que el velo ha sido levantado, ya no hay marcha atrás. Conclusión: un conocimiento olvidado. Ahora que hemos explorado los secretos del libro perdido de Adán y Eva, una pregunta queda en el aire. Si el Edén
era un estado de conciencia. ¿Será posible regresar a él? Tal vez la humanidad haya sido condenada a vagar en la oscuridad, o tal vez aún existan fragmentos de la sabiduría ancestral esperando ser redescubiertos. Si el verdadero exilio no fue del paraíso terrenal, sino de nuestra propia naturaleza divina, entonces la clave de nuestra redención podría estar más cerca de lo que imaginamos. Los textos prohibidos y los conocimientos ocultos siguen esperando a quienes se atrevan a buscarlos. Pero la pregunta es, ¿cuántos están realmente preparados para enfrentar la verdad? ¿Cuántas otras historias han sido enterradas para mantenernos en la ignorancia? Tal vez el misterio más grande no sea lo que nos han ocultado, sino lo que aún no estamos listos para comprender. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la humanidad ha olvidado su verdadera esencia? ¿Existen pistas en antiguas tradiciones que podrían guiarnos de regreso? Comparte este conocimiento con quienes buscan respuestas y suscríbete para seguir explorando los misterios que la historia quiso borrar. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.